Buenas compañeros y profesor, mi grupo está conformado por Elber Campos, Estefanía Arevalo, Víctor Pinto y mi persona Ana Gabriela Castillo, que les vamos a hablar sobre el ciclo biogeoquímico del calcio. Para contextualizarlo con lo que es el ciclo del calcio, primero definiremos qué es el calcio. Bueno, este es un elemento químico que podemos encontrar de forma mineral, siendo el quinto elemento más abundante en la Tierra. Se encuentra mayormente en el agua de mar y en sedimentaciones. Además, también está presente en organismos vivos de origen animal y vegetal. También podemos decir que en su estado natural no reacciona con el agua. Pero ¿cuál es la importancia de este ciclo del calcio? Como veníamos diciendo, el calcio es un elemento fundamental para la vida, ya que forma parte de la estructura y el metabolismo del organismo. Transporta las membranas celulares cumpliendo un papel fundamental dentro del cuerpo. En esas mismas células están presentes canales de calcio para que el mineral se almacene en el interior. El ciclo biogeoquímico del calcio tiene una influencia directa en todos los ecosistemas, al formar parte vital de la biosfera, se halla tanto en los océanos como en los suelos. De esta manera, los organismos vivos se podrán beneficiar de sus propiedades. Bien, ahora tenemos las etapas del ciclo del calcio y tenemos tres que son la etapa geológica, la etapa hidrológica y la etapa biológica. Tenemos en la etapa geológica, que es la etapa en la que se encuentra mayor concentración de calcio. Esto digo que se encuentra en la litosfera, es decir, la primera capa de la corteza terrestre, y se halla en el mineral de rocas calizas, entre otros minerales, que lo veremos más adelante. También tenemos la etapa hidrológica, que es la etapa en la que se disuelve el calcio en los océanos, lagos y ríos en forma de cloruro de calcio y carbonato de calcio. Dicho mineral es depositado en el fondo marino para previamente ser absorbido por los distintos seres vivos. Y por último, la etapa biológica. Esta es la etapa de mayor concentración del calcio. Al ser consumido por los seres vivos, sean peces, algas, corales, etc., y empleados en sus estructuras y metabolismo, cuando mueren, estos depositan el mismo calcio que obtuvieron, lo depositan, haciendo así que el calcio se reintegra al medio físico, formando parte del suelo y del agua, haciendo así un ciclo constante del calcio. Bien, ahora tenemos el ciclo del calcio. El ciclo del calcio es un proceso que influye en toda la vida de los organismos del planeta. Por lo tanto, es de vital importancia que se sepa cuáles son sus características y la importancia en esto. Bien, ahora conozcamos qué es el ciclo del calcio. El ciclo del calcio es un ciclo de tipo sedimentario, es decir, no dispone de fase gaseosa. Por esto mismo es un ciclo bastante demorado que puede durar hasta miles de años para que se produzca bien. Este ciclo biogeoquímico del calcio se divide en dos procesos principales, que son el almacenamiento y la circulación. Es posible encontrar este ciclo tanto en la corteza terrestre, es decir, la litosfera, como ya lo mencioné anteriormente, como en los cuerpos de agua pertenecientes a la hidrosfera. El ciclo del calcio inicia cuando la lluvia y el dióxido de carbono se fusionan, en conjunto con factores ambientales como puede ser el viento, la temperatura, etc., los cuales reaccionan y se meteorizan formando rocas calizas. Estas están formadas por carbonato de calcio para ser previamente descompuestas por las bacterias que hay en el suelo, y de esta manera cuando crezca capa vegetal en estas rocas, los animales puedan alimentarse de ellas, es decir, los herbívoros. Luego los herbívoros pasarían a los carnívoros y así en un ciclo hasta llegar al máximo depredador de la cadena alimenticia. Cuando estos animalitos mueren, son aprovechados por los descomponedores y debido a la erosión de los suelos, estos se reciclan continuamente en la litosfera y se transfieren a las fuentes hídricas de abajo, o sea, a las fuentes hídricas subterráneas y a las fuentes hídricas principales. De esta manera, la vida acuática la aprovecha y cuando estos mueren son transportados al mar. En el mar ocurre lo mismo que ya fue anteriormente explicado, son aprovechados por muchos peces y algas, y cuando estos mueren, es decir, los peces, y el calcio queda libre, pueden suceder dos cosas. Primero, se puede obtener roca caliza de manera inmediata. Esto debido a que el calcio que ya está abajo erosiona inmediatamente a la superficie en rocas calizas. O la segunda, que es la más probable, que todas estas partículas de calcio que quedan en el mar son transportadas y expulsadas cuando hay erupciones volcánicas y obtenemos principalmente rocas ígneas. Y las rocas ígneas son lo mismo que el calcio porque están conformadas mayoritariamente de esto. Tenemos también las calcificaciones marinas, que un número creciente de estudios ha demostrado los impactos negativos que ha presentado la acidificación de los océanos en los organismos marinos.
Dentro de estas consecuencias podemos encontrar la disminución de la tasa de crecimiento del esqueleto en los corales formadores de arrecifes. También se ha encontrado una reducción en la tasa de producción de carbonato de calcio en las algas marinas y una reducción de la supervivencia de las especies marinas de larvas, incluidos los peces y los mariscos comerciales, y en una cantidad de dióxido de carbono excesivo en los niveles de sangre de los peces. Uno de los efectos más críticos del aumento de la acidez del océano se relaciona con la producción de las conchas, de los esqueletos, a partir del carbonato de calcio, el proceso que nosotros conocemos como la calcificación. Esta acidificación de los océanos cambia el equilibrio químico del agua de mar, reduciendo el pH y las concentraciones de iones de carbonato disponibles en el agua para que los corales y otros animales calcificadores puedan utilizarlo para construir sus esqueletos. Esto, por supuesto, disminuye la tasa y la cantidad de la calcificación entre muchos organismos marinos que construyen sus esqueletos y sus conchas externas. Un estudio de laboratorio que también se encargó de examinar los efectos de la acidificación de los océanos en muchos tipos de corales ha encontrado que las tasas de calcificación han disminuido en un 25% en los últimos 50 años y que la acidificación del océano es un factor contribuyente. En cuanto al calcio en la naturaleza y en qué formas podemos encontrarlo, se encuentran principalmente en rocas sedimentarias, como ya mencionaron mis compañeros anteriormente, sobre todo en la litosfera. En cuanto al calcio en la naturaleza, tenemos que, como ya mencionaron mis compañeros, el calcio es un mineral que se encuentra principalmente en la litosfera, en rocas sedimentarias. Rocas tales como la caliza, que es una roca compuesta mayoritariamente por carbonato de calcio. Tenemos también el yeso, que es un mineral compuesto por sulfato de calcio hidratado. Tenemos la dolomita, que es un mineral compuesto por carbonato de calcio y magnesio, y la fluorita, que es un mineral compuesto por la combinación de calcio y de flúor. Y también es importante destacar que los óxidos de calcio en la litosfera influyen de forma directa en la regulación del pH. Es por este motivo que se utiliza bastante en la industria agrícola para regular los niveles de acidez en los suelos. En cuanto a la relación que existe entre el calcio y el metabolismo, tenemos que el calcio es un agente de transporte de las membranas celulares, por lo que juega un papel súper importante dentro del metabolismo. En las membranas celulares existen los famosos canales de calcio, que permiten la entrada de este elemento al interior de las células. El calcio tiende a estar más concentrado fuera de la célula que dentro de ella. Por lo tanto, existe una diferencia de concentraciones a ambos lados de la membrana. Cuando los canales de calcio se abren, el ion calcio tiende a entrar en la célula, ya que puede penetrar a través de estos canales, y por lo tanto las concentraciones de este ion calcio se igualan a ambos lados de la membrana. Esta acción regula las concentraciones de calcio en el interior y en el exterior de la célula, activando así distintos procesos metabólicos. Este proceso de igualación en las concentraciones es fundamental para el correcto desarrollo del sistema nervioso y el sistema muscular. También juega un papel súper importante dentro de las funciones cardíacas. Yo les voy a hablar sobre las funciones que tiene el calcio en los suelos. El calcio es el responsable de crear y mantener la estructura de los suelos agrícolas. Con una correcta agrupación de partículas, el aire y el agua pueden entrar a través de los poros y favorecer el crecimiento y el desarrollo de las raíces, ayudando así a obtener los nutrientes y el agua del suelo. Dentro de la planta, el calcio tiene las siguientes funciones, que son como la que actúa como elemento estructural de la planta, colaborando con la rigidez de esta y en la defensa contra patógenos. También actúa como elemento catalizador de muchas reacciones hormonales, por lo que al final del proceso influye en la calidad y la producción.
La presencia de calcio de forma útil en los suelos es fundamental tanto para el suelo como para obtener un sistema eficiente y sostenible. Tradicionalmente, el aporte de este elemento ha sido a través del carbonato de calcio, que sirve para corregir el pH ácido de los suelos, pero su asimilación es tardía. El sulfato de calcio para corregir el pH de los suelos, la salinidad y el exceso de sodio. La liberación de este calcio es muy lenta. El nitrato de calcio o cloruro de calcio como aporte de calcio en suelos neutros o alcalinos y en sistemas de fertirrigación donde los cultivos no sean sensibles a la salinidad. Esto tiene una baja retención de calcio en el suelo y altas pérdidas por lixiviación. Yo les hablaré un poco sobre lo que son el calcio en las plantas. Bueno, el calcio del suelo es absorbido principalmente por las raíces jóvenes, penetrando en los vasos del xilema y ascendiendo con la corriente del agua. En las plantas el calcio tiende a acumularse en las hojas por ser los órganos con mayor transpiración. Particularmente, el calcio se acumula en las partes más viejas que han transpirado durante más tiempo. Contrariamente, los órganos en desarrollo y con mayor actividad metabólica como las hojas jóvenes, las flores y los frutos, a pesar de que requieren un abundante calcio, tienden a poseer un déficit de este por tener menor tasa de transpiración. El calcio forma compuestos en las paredes celulares, estimula el desarrollo de las raíces y las hojas. El contenido de óxidos de calcio en el suelo incide en la regulación del pH. En la agricultura se utiliza la cal para reducir la acidez de los suelos y también como fertilizantes. También les hablaré un poco sobre la influencia que tiene el calcio en los seres humanos y en los animales. Cuando una persona consume muy poco calcio, los huesos y los dientes se debilitan. En caso del niño o niña, el crecimiento se atrasa y si esta situación se mantiene durante un periodo considerado, el crecimiento de los huesos se detiene. Esta situación también puede afectar en la forma de los huesos, pues en lugar de ser rígidos se hacen más blandos y pueden causar cambios en la forma de las piernas y el tórax. En las personas adultas y sobre todo en las mujeres, el consumo adecuado de calcio es muy importante para evitar que los huesos se vuelvan porosos y quebradizos. Cuando esto ocurre, se dice que la persona tiene osteoporosis. Bueno, también la falla del calcio puede afectar el organismo negativamente en diversos aspectos, ya que el mismo interviene en una gran variedad de procesos vitales, que en el caso de que el cuerpo no cuente con este calcio, se debería afectar la relajación y contracción muscular. También el corazón presentaría fallas, manifestándose arritmias cardíacas. Y por último, también la falta de calcio se asocia a las deformaciones óseas, al cáncer de colon e hipertensión arterial. Alteraciones del ciclo del calcio. Los problemas surgidos en torno a la absorción del calcio por parte de los organismos retrasan y entorpecen este ciclo para terminar originando algunas de las consecuencias fatales en el organismo humano, dado que se relaciona con la liberación y recaptación del calcio intracelular o digamos de lo que es lo mismo, de la forma del calcio en el interior del organismo, la cual es activadora de la concentración o de la contracción y la relajación muscular. ¿Sí? Entonces, por si todo esto fuera poco, el fallo de este mineral se relaciona con deformaciones óseas, hipertensión arterial, tetania y cáncer de colon. Este tipo de fallos se pueden producir como consecuencia de un exceso o ausencia de magnesio, zinc, manganeso, hierro y cobre, que pues son otros elementos químicos también importantes. Asimismo, la contaminación de los ríos es susceptible de limitar la cantidad de calcio que termina en el lecho marino, comprometiendo la cantidad disponible de este mineral en el futuro, pues como ya sabemos que va a ser utilizado futuramente en el ciclo. Entonces, pues hay una parte que se relaciona mucho con nosotros como profesionales y es que cuál sería el enfoque o la función del ingeniero ambiental en este caso. Y tenemos que hablar pues que su principal propósito es contraponer para su análisis distintas iniciativas de diferentes colectivos cuya función sea proveer para que la contaminación no continúe a una gran escala o no pues escale, ¿cierto? Entonces, en cuanto al suelo,
me parece que ocurre lo mismo, tratar de disminuir o tratar de no mitigar esos niveles de contaminación para que las plantas y descomponedores no se vean afectados ni se afecten sus niveles de calcio, y asimismo el calcio que consumimos los seres humanos a través de estudios que determinen los componentes que afectan la calidad de agua y el suelo.